estamos. Este es como el capítulo de cierre temporada verano. Verano-otoño, porque se aproxima el invierno y por lo que ven está súper helado. Exactamente. Después de 6 meses visitando ciudades, pueblos, aventuras, cosas divertidas, tristes, complicadas, fáciles y difíciles. Nos hemos entretenido para el mundo, los tres viajando y disfrutando. Acá no solamente es lindo los caminos, sino también los lugares, o al revés. La verdad es que ha sido súper entretenido y haciendo un pequeño recuento, mal que mal ya llevamos más de 1000 horas de visualización, cumplimos con nuestra pequeña meta de 500 suscritos, así que... Hoy sí, gracias por los 500 suscritos. Sí, muchas gracias y ojalá nos sigan acompañando. Exacto, se vienen hartas sorpresas en el canal, así que este periodo de descanso, queden atentos, pónganle la campanita al video, así les va a avisar apenas levantemos el primer video diferente. Sí. Así es. Hoy voy a aprovechar este video de semicierre también para anunciar a todos los que hicieron el seguimiento y nos acompañaron en lo que fue búsqueda de huellas de guerra y los que querían el mapa, que vieron los primeros videos, por favor escríbanme al correo que ponemos aquí abajo, ¿ok? Porque es la única forma que yo les pueda mandar el mapa digital. Oye, hablando de lo entretenido que fue, ¿cuál fue el video que más te entretuvo? El que más me entretuvo, yo creo que fue el de la casa fantasma. A pesar de que no fue uno de los videos que más gente vio, encontré que fue como el más divertido. Eso cuando te cruzaste con el ratón y te asustaste y se produjeron los gritos. ¿Qué? ¡Pues Mario! ¡Oh, tremendo ratón! Si no era tan grande, era chiquitito. ¡No me hueví! ¿Dónde salió? Era chiquitito. Se cruzó por ahí. Cuando casi te caíste en el hoyo, cuando vimos la imagen fantasmal al bajar al piso de abajo. A esta casa. Resulta que el año 2007... Ah, miércoles. Retomando, el año 2007... A mí el que me encantó fue cuando fuimos a buscar las piedras del hambre. ¿Te acuerdas cuando el señor Luther nos dijo, oh, yo los llevo, súbanse al auto? Y tú abriste la puerta del auto y estaba lleno de cosas y no había dónde meterte. Sí, eso fue. O sea, Diógenes 100%, pero pucha que fue entretenido. Sí, ese fue muy entretenido. Harta bonita colaboración por parte de las personas ahí para ayudarnos a poder hacer los videos. ¿A ti cuál fue el que más te gustó? A mí me encantó, el que más me gustó fue Trier, lejos. Es impresionante, yo no podía creer que a más de 600 kilómetros de Italia había una ciudad romana completa y tan bien parada, tan bien mantenida, ver el Coliseo, bajar por el Coliseo, encontrarme con las catacumbas esas donde guardaban los animales. Sí, muy interesante. Fue un video entretenido en realidad. O sea, yo encuentro que todos fueron entretenidos y la verdad es que lo pasamos súper. Otro video curioso y que me cansó harto fue el que hicimos en Montreal. Sí. Oh. La subida a la torre esa, me mató. Sí. Sí, porque además era súper empinado, si ese era el tema, me sentí haciendo escalada. Exactamente, y eso que era poco, pero el estado físico no acompañaba mucho. Bueno, que por lo visto suele ser uno de los atractivos del lugar, la ruta de senderismo. Nosotros vamos a tomar la que nos lleva a las ruinas del Castillo del León. No deja de ser la subida en todo caso. Ay, no deja de ser. Me imagino los pobres príncipes para venir a ver a las princesas. ¿Podremos subir hasta la torre? Hay una escalerita metálica. Pareciera que la pusieron justamente para lo que dices tú. Veamos. Empezamos con esto. ¿Te acuerdas del primer video de Kummersbach? Sí, por supuesto. Y se lo filmamos como en, ¿cuántos? ¿3, 4 días? Cuando nos corretearon del mall, que no se podía filmar dentro del mall. A Mario le querían quitar la cámara, borrar la cámara, la memoria, todo. Sí, ahí ni se notó cuando la Melanie sacó del refrigerador gratuito y pegó el manso portonazo al refrigerador. Se cerró automático y fue muy fuerte, no alcancé a agarrarlo. Hablando de puertas, lo mismo en este video que hicimos como cuando íbamos camino a buscar unos búnkeres y nos cruzamos con este como hospital abandonado, cuando escuchamos esos golpes extraños. No, eso fue genial, porque además que fue súper improvisado, porque no pensábamos filmar ese video y llegar a encontrarse con esa tremenda mole abandonada, no, eso fue increíble. ¿Fuiste tú? No. El viento. No, vale. Ah, miércoles. ¿Qué fue eso? Hay más gente, hay gente.
La otra cosa muy entretenida que a mí me encantaba era la gente, que de repente se paraba y como que te miraba y quería hablar y tú le preguntabas y se colocaba contigo a conversar, y a Mario se le iba casi la batería completa a la cámara porque la gente lo único que quería era contar su historia, contar su experiencia. Eso nos pasó en varios lugares. A mí me llamaba la atención eso porque te encontrabas con los dos extremos, o la persona que tenía muchas ganas de participar y de estar en cámara, o bien el que no quería pasar por ninguna parte y no me filmen, Oh, sí, la gente tapaba la cara. cuando veníamos en Cogen bajando por el Andarivel y la persona como que no me filmen. O el otra anécdota, no recuerdo en qué lugar, en Frankfurt, la persona esa que iba en bicicleta y tenía que pasar por delante y pagamos la cámara, todo, y no quería pasar, y quería Claro. pasar por detrás, y yo no puedo aparecer, ni la bicicleta tampoco. Fueron Y- 6 meses muy entretenidos Sí. y también pensando en la vestimenta que llevamos ahora, pensar que partimos con esto, con polerita, en el lago, bañados, Con calorcito. incluso con calorcito, y después hoy día ahora. Uy, y la otra cosa divertida, eran obviamente muy entretenidas las entrevistas que hicimos. Tanto el que nos guió por el museo, el caballero que nos habló de la guerra, el que nos guió por el túnel. Fueron experiencias muy interesantes, fue muy intenso escuchar los relatos de ellos. Pero bueno, y llegamos al final por un tiempo para tomarnos un receso y en el fondo planificar todo lo que sigue. Hay una cosa muy interesante que acá en Europa y principalmente en Alemania, la cultura, la forma y los modos son todos muy distintos, muy amables, es muy positivo. Y ahí hay cualquier cantidad de historia y cosas interesantes. No nos dejen de seguir y más temprano que tarde vamos a estar volviendo. Pero de todas Sí, maneras, sí. y con todas las ganas, y con más ganas todavía. Sí, Así que con más ganas todavía. Así que chao y muchas gracias. Gracias por los muchas 500. gracias por estos 6 meses de compañía, por los 500 y más suscritos que ya llevamos, y sigamos sumando. Y feliz Navidad y después un feliz año nuevo a todos. Felicidades y que lo pasen bien. Chao, chao. Chao.